Ahora es importante indicar bajo qué criterios vamos a registrar los ingresos y los gastos. Hay dos principios muy importantes en contabilidad. Primero tenemos el principio de realización. El principio de realización nos indica, es un concepto relacionado con la manera como vas a registrar tus ingresos. Es decir, nos va a indicar en qué momento vamos a registrar nuestros ingresos como tales en el estado de resultados. ¿Y qué es lo que nos indica la normativa? La normativa nos indica que a través del principio de realización vamos a registrar los ingresos como tales cuando ha habido transferencia del bien o prestación del servicio. O bien cuando el vendedor ha transferido al comprador todos los riesgos y beneficios relacionados con la transacción. En términos simples, es decir, cuando ha habido transferencia del bien o prestación del servicio. Por ejemplo, si yo soy un fabricante de muebles y yo recibo una llamada telefónica haciéndome un pedido para un comedor, ese pedido yo no lo puedo registrar como ingreso porque todavía no he entregado el bien o tampoco he prestado el servicio. Cuando lo fabrico, digamos, tengo ya el comedor, todavía no puedo registrarlo como ingreso porque no he entregado al comprador el bien o producto. Y si recibo un adelanto de clientes, por ejemplo, un estudiante X me dice, profesora, yo tengo aquí el efectivo y quiero adelantarle 5.000 soles. ¿La empresa puede recibirlo? Por supuesto. Es perfectamente posible recibir ese adelanto. ¿Va a afectar mi caja? Por supuesto. Pero sin embargo, no lo voy a poder considerar como ingreso porque todavía no he entregado el bien o bien tampoco he prestado el servicio. Por lo tanto, todos los ingresos que se registran en el estado de resultados se registran bajo el principio de realización, que me indica que los ingresos se van a registrar cuando ha habido prestación del servicio o transferencia del bien. Esto por el lado de los ingresos. Un ejemplo solamente para explicar en detalle qué significa este principio. Tenemos aquí Microsoft Corporation vende softwares, vende Windows XP a sus clientes, quienes al recibir el software tienen acceso a un soporte telefónico, ¿no? De post-entrega y tienen derecho a recibir ciertas actualizaciones y mejoras. Muy bien. ¿Cuándo debería Microsoft reconocer el ingreso de la venta por estos software? Aquí tenemos que ser muy claros. Microsoft puede estimar con certeza el monto total del ingreso. ¿Por qué? Porque los clientes pagan en efectivo cuando reciben el software. Es decir, aquí yo voy a poder registrar el ingreso cuando he entregado el software a mi cliente. Pero sin embargo, también hay un aspecto de servicios post-entrega. Por lo tanto, si yo recibo, por ejemplo, $50, voy a tener que separar la parte que corresponda al software y registrarlo al momento de la entrega del software, y la otra parte o aspecto que se refiere al servicio de actualización y post-entrega, lo voy a ir registrando como ingreso a medida que el negocio lo vaya prestando al cliente. Es decir, voy a registrar de manera proporcional cada mes a medida que transcurre el tiempo.